un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Ya está en camino y está por llegar. Me dice Catherine que a 2 minutos está de aquí, de nuestra sede de Radio Caracas, la doctora María Montoya. Ella es abogada, ustedes la conocen, es experta en temas migratorios, que con ella hay mucho para conversar. Está por llegar. Está por llegar, hombre, está en la zona, está aquí justo en la esquina. Pero hay ¿será una que está tranca. trancado? Sí, ¿por qué será? Que la gasolina, No otra creo. vez, ¿no? Será El coqui, la Coca Caramba, 905. que, Bueno. hablando del coqui, Ajá. nuestros amigos del chat dicen que por qué nos enfocamos los periodistas en darle cobertura y hablar del tema del coqui, que esa es la agenda informativa que impone el régimen, que hay otras cosas más importantes. No. Las noticias de sucesos, no. No. Las noticias de sucesos las que genera, esto es nos pone la agenda. precisamente, esto como leyendo textual, es un peine que pone el régimen para que nos perdamos el tiempo hablando de estas cosas y del coqui cuando hay otras cosas más importantes en el país. Bueno, fíjate que eso es muy interesante. Pero es así, es muy interesante, es la interesante el reflexión. debate, ¿no? Y siempre va a haber ese tipo de comentarios, porque no sé si te acuerdas cuando hicimos el especial con Víctor Maldonado, con Neomar Hernández y con Miguel Fontán, que había gente inclusive que decía, oye, qué fastidio, van a volver a hablar del 4 de febrero, por amor de Dios, vamos a echarle tierra a eso, vamos a enterrar ese. Y hubo incluso gente que respondió, no, mira, pero fíjate, el holocausto, hay que mantenerlo vivo para que eso no se repita. Sí. Y por eso es que, de hecho, Erika, y les adelanto, y el equipo del programa están tratando de organizar un especial sobre el 27 de febrero. Qué bien. Porque entonces, bueno, entonces la historia hay que olvidarla, la historia hay que enterrarla y no hablar de ese tipo de cosas. Precisamente uno lo retoma para la advertencia de rigor de que esas cosas no deben repetirse, por el amor de Dios, pues, ¿no? Sí, pero era interesante leer los comentarios. Bienvenidos siempre todos los comentarios, porque aquí, o sea, la ventaja es que tenemos libertad de expresión. No, y nosotros somos respetuosos precisamente de las opiniones de los demás. Con colegas como Javier Ignacio, claro, pues informamos debidamente en materia de sucesos, en materia económica, en todos los temas, en todas las áreas, pues, ¿no? Pero llegó nuestra invitada. Llegó nuestra invitada. Y yo le voy a ceder mi María silla. Montoya, que además nos va a contar por qué es la cola, por qué es la tranca. Claro, porque no sabemos qué fue lo que ocurrió. Bienvenida a tu programa, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida, siempre. ¿Cómo te va? Hola María. Hola Erika, hola Mingo. Qué pena llegar tarde, pero está cerrado el IND. ¿Ah, sí? Porque hay unos juegos de no sé claro, qué. Sí. Claro, desde la semana pasada están esos guardias. Los 20º Juegos Deportivos Nacionales. Okay. Ajá, y yo estoy desde las 7:40 por la zona intentando llegar aquí. Concha. Imagínate la cola como está. Claro. Y de los desvíos hay 2 choques. Entonces estoy aquí de reportera del tráfico Claro. también. Muy bien. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Bien, buenos días y bienvenida. Mira, nosotros tenemos un temario extenso contigo, así que vas a tener que regresar pronto porque probablemente el espacio nos quede corto. Hay una información, por supuesto está lo del chamito de Trinidad, pero vamos para que tú nos expliques, porque creo que es un tema sustantivo, qué es el título 42, ¿no? Y la razón por la que deportan a venezolanos de Estados Unidos. Eso yo creo que es importante aclararlo, porque la gente a lo mejor no sabe que eso data de los años 40, de que el señor Trump utilizó y fue quien sacó a la palestra nuevamente ese título 42. Con tu experiencia y con tu bagaje de información, ¿qué ocurre? ¿Por qué están aplicando eso a los venezolanos que están allá, independientemente del estatus que tengo, que creo que son ilegales? Y por eso es los primeros 2 llegaron a Colombia, pues, ¿no? Sí, Bienvenida. Gracias, Mingo. Vamos a puntualizar el tema. Primero,
conceptualmente hablando. Ok. Y esto yo lo he dicho aquí en las entrevistas que amablemente me has hecho cuando me has invitado. La migración no es ilegal. Y tenemos la mala costumbre de referirnos incluso nosotros por desconocimiento, porque además repetimos lo que dicen de afuera con respecto a los venezolanos, que es que emigraron ilegalmente. La migración no es ilegal porque existe un derecho universal de movilidad. Y si ese derecho existe, yo puedo estar en el país que yo decida estar. Ahora, lo que sucede es que puedo estar irregular legalmente hablando porque no tengo un estatus migratorio. Ok. No tienes tus papeles en regla. Exactamente. O sea, eso por una parte. Por la otra, el título 42 fue un documento legal que fue otorgado en 1944 para evitar el ingreso a Estados Unidos de migrantes enfermos con enfermedades que puedan contagiar a la población, que podían contagiar en ese momento a la población americana. El expresidente Donald Trump, basándose en ese hecho, retoma esta iniciativa con la pandemia para evitar el ingreso a través de las fronteras norte y sur a Estados Unidos de inmigrantes en situación irregular. ¿Sí? Hasta allí vamos... Eso fue hace 3 años. Sí, vamos ok con... Sí. Ok, vale, perfecto. ¿Qué sucedió con estos 2 venezolanos? Si vemos los números y hacemos un recuento de los últimos 2 años, han expulsado, porque la palabra no es deportado, han expulsado a por lo menos 1.200.000 personas. ¿Qué diferencia hay entre expulsar y deportar? Que la deportación es un procedimiento legal basado en la migración y la expulsión es el procedimiento que están aplicando a los inmigrantes que intentan entrar pero que no los dejan en razón de la pandemia. O sea, te votan. Eres indeseable. El fin último es el mismo, que no entres. Sí, claro, no calificas Sí. para estar aquí. Sí, por temas de salubridad pública, que no es lo mismo que por temas de legalidad. Hay que hacer esa distinción, no sé si me explico. Ok, entonces, estos 2 venezolanos que deportaron, primero tengo que hablar de números. Hasta el año pasado habían, fíjate que hasta yo mismo digo deportaron, que expulsaron. Hasta el año pasado habían expulsado entre expulsiones y deportaciones 1.200.000 personas, de las cuales, en base al título 42, de las cuales solo expulsaron a 2 venezolanos que sepamos. Okay. Entonces, para ponernos en contexto, y a las personas que también tengo yo en conexión por el Instagram y tú ¿A a través también del tuyo, solo 2 venezolanos. Okay. Porque hay una ley en Estados Unidos que se llama la Ley de Reasentamiento Firme, que no es otra cosa, sino que si usted salió de Venezuela y se fue a un segundo país y tiene un estatus migratorio. En el caso de estas personas, estaban amparadas por el estatus temporal de protección que emitió Colombia para los venezolanos. Entonces, ¿cómo yo pruebo la entrevista de miedo creíble si el hecho mismo de yo tener un estatus migratorio en Colombia supone que tengo estabilidad? Eso es clave. Porque me entregaron una residencia, me asignaron, me aprobaron una residencia. Allí hay una incongruencia y lo que hacen es devolver a estas personas al país donde tuvieron la última residencia después de haber salido del país de origen. Okay. Tan es así que en Estados Unidos, para poder optar al TPS, una de las indicaciones es que yo no puedo haber estado en otro país aparte de Venezuela. Yo debo haber salido de Venezuela directo a Estados Unidos. Entonces, la falta de... Ni siquiera por tránsito. Por tránsito, pero no es que yo me quedé, me asenté en Colombia, me dieron residencia y me fui a Estados Unidos. Okay. O sea, no existe tal cosa. Esta normativa no es que, se la están aplicando a los venezolanos, nos están deportando, porque quiero decir también que hay un poco de amarillismo en la información que es manejada. El venezolano tiene la pésima costumbre de viralizar información negativa que nos pone en mala situación o información equivocada. Entonces, si de 1.200.000 solo hay 2 venezolanos y vemos el contexto, es inverosímil pensar que le van a aprobar, aunque sea la entrevista en miedo creíble, porque vienes de otro país que pudo haber sido Colombia, Argentina, Chile, Ecuador. No tiene que ver que específicamente es Colombia, porque la otra cosa es que Biden está aliado
y una cosa así como de misterio con Colombia para ahora deportar a los venezolanos. Exacto. No. No es así. Pudo haber sucedido lo mismo si estos venezolanos tuvieran residencia en Brasil, Chile, Brasil, Perú, no sé, la Indonesia. Ok. Sí. El asunto es que tenían un estatus residencial y luego es muy difícil comprobar el miedo creíble. Punto y aparte de esto. Sabemos que en Colombia hay xenofobia con respecto a los venezolanos. Porque como digo una cosa, digo la otra. Sabemos que hay mucha xenofobia con respecto a los venezolanos. De hecho, leí una noticia ayer que el 50% de los indigentes que hay en Cúcuta son venezolanos. El país que más aportes económicos recibe de ayuda internacional para apoyar a los venezolanos es Colombia. Bueno, porque hay 2 millones de venezolanos en Colombia. Entonces, hay varios factores de evaluar. Pueden haber personas que sí pasen la entrevista en miedo creíble porque digan, sí, yo estaba en Colombia. Claro. Y efectivamente me dieron el estatus de protección temporal. Pero mire esto, donde me casi que agavillan en mi trabajo, o estoy siendo objeto de xenofobia, mire lo que me escriben en las redes sociales porque soy venezolano, o lo puedo comprobar. Esa es otra historia. Pero esencialmente el que emigren a Estados Unidos de esta forma, y lo digo aquí viendo la cara de mi Instagram y de las personas que están conectadas y que luego lo verán en diferido, no pueden seguir emigrando de esta forma a Estados Unidos. O sea, referencialmente, un primo de un amigo de un amigo. Repito lo mismo que dije ayer en una entrevista. Tengo un cliente que está esperando a los familiares de un amigo que iban a cruzar por la frontera sur de Estados Unidos. No tenían información, le dijeron que se iban a ir de una forma, no se fueron, no los llamaban. La preocupación del que se queda esperando a la persona que va a migrar, que sabe que está arriesgando su vida porque además le echan un cuento que no vale Río Bravo. Eso es como, no chica, tú has ido para esos ríos que hay en Chichiriviche, en Santa Teresa del Tuy. Bueno, yo estoy diciendo eso, pero yo soy mala en geografía, no sé si los hay en serio, es un ejemplo. Eso te llega nada más hasta los tobillos. Sí. Eso no es tan así, señores. Han muerto gente tratando de cruzar. Claro. Han muerto niños tratando de cruzar. A ver, están poniendo la vida en riesgo y entonces cuando yo digo estas cosas me crucifican en las redes sociales. Es que tú vives en una burbuja, tú que sabes lo que vive esa gente. Sí lo sé. Tengo familias de muy escasos recursos a la cual entre todos los familiares tratamos de ayudar. Sí sé lo que está pasando y yo vivo aquí, no vivo en Narnia. Pero también si soy objetiva, no puedo decir, ay, pobrecito, sí. No. Si tienen entre 3 y 8 mil dólares para pagarle un coyote, señores, o sea, replanteen la migración. Póngase usted, sí, hágala, pero busque una forma donde no ponga su vida en riesgo. Vemos también la gente que está atravesando la selva del Darién, que es de terror ese paso fronterizo, de los más peligrosos del mundo. Venezolanos también. Vimos una entrevista a una mujer donde fue violentada sexualmente por cualquier cantidad de hombres, sometiéndola a cualquier tipo de vejaciones. Incluso también los que agarran un peñero en nuestras costas. Y vemos lo que pasó en Trinidad y Tobago. Desde Falcón, sí, y quisiera apelar a tu condición de mujer y de mamá, tocando tu fibra sentimental, para que también desde el punto de vista profesional nos hagas una reflexión sobre ese particular, pero tiene que ser en la próxima parte. Vale, perfecto. Porque vamos a identificar con la doctora María Montoya. En breve regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. El mensaje institucional hoy de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico es cumplir con la velocidad, ¿vale? Saben que en el tráfico vamos en la autopista, vamos en alguna calle, wow, y lo pasan esas camionetas que van a 120, a 100, no sé cuánto. Incluso también el mensaje es para los amigos que van en moto, que a veces son trabajadores que llevan una encomienda y que llevan un encargo. ¡Wow! Pero por favor, hay límites de velocidad. Evitemos los accidentes. Es el mensaje de hoy de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico en su Instagram, @BP
terrazas, calidad y servicio de primera clase. Del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Y cuando nosotros decimos esto es porque sabemos, nos consta, que la embajada italiana en Venezuela encarga todo, absolutamente todo, los cannoli siciliani, la sfogliatella, la cola de langosta. Bueno, mire, quiero contarles que esos dulcitos pequeños que son de parchita, de panacota, de fondant de chocolate, de Nutella, de tres leches, de limón, de guanábana, son una ricura de verdad. Y por supuesto la pasta seca de almendras, la pasta seca de mantequilla, la pasta seca surtida de la pastelería del Corso. Y ese cumpleaños no está completo si la torta no es de la pastelería del Corso, y usted la va a encargar aquí. 945-8497. Del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Tenemos noticias de nuestros amigos de Distasi Motors. Este sábado, de nuevo, vamos a premiar a las personas que adquieran su moto, porque tenemos una gran exposición de motocicletas Suzuki y de otras marcas también nuevas que están revolucionando el mercado mundial de motos. Están aquí en Distasi Motors. Las eléctricas, por ejemplo, que son tan económicas, tan funcionales, tan prácticas, tan livianas. Y recuerde que usted estrena carro usado en Distasi Motors. En su Instagram, Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, vamos a aprovechar estos 12 minutos restantes que nos quedan con la doctora María Montoya. Nosotros colocamos un tweet y un post diciendo, en interrogación, ¿en qué momento los venezolanos terminamos convertidos en la escoria del continente o del mundo, del continente o del mundo? Y esto lo tomé de la vecina de Antier. ¿Cuándo y por qué nos volvimos los indeseables del planeta? ¿Qué es lo que ocurre? Una persona que está dedicada a la asesoría en materia de migración aquí, que es nuestra invitada de hoy, ¿qué puede decirnos con relación a eso? Además, como abogada, como mujer, como venezolana, como mamá. Mira, no. Primero que cuando supe la noticia y vi las declaraciones, o sea, y mira que se me queda pegada el arranque. No pude más que llorar pensando en esa señora que ella decía que el bebé estaba sangrando, que por favor la ayudaran, y pienso en mi hijo que tiene 8 años y no hay un temor más grande para una madre que pensar en la muerte de un hijo. Y si a eso le sumas las circunstancias en las que sucedió, yo me pregunto por qué la Guardia Costera embiste disparando a una embarcación que seguro supone que trae migrantes. Y si no trae migrantes, ¿por qué disparas a una embarcación, a unos civiles? Eso es que primero te pego y después te pregunto, para ponerlo en términos más llanos. Vi las noticias también que el Ministerio de la Policía y la Guardia Costera en paralelo están haciendo 2 investigaciones. Ajá, pero ¿para qué? ¿Vas a penalizar a tu guardia costera o las vas a educar? ¿No sería mejor que lo educaras con respecto a lo que está pasando con la migración venezolana y que lamentablemente ahorita los venezolanos están emigrando a cualquier parte, a donde puedan, a lo que sea más cerca? Vemos que por tierra, por avión, caminando, por no sé, teletransportándose, cualquier forma de emigrar está siendo utilizada, y eso solo nos habla de lo que sucede en el país. Entonces vas a sumar a una situación que ya de por sí es grave la ruptura de las relaciones diplomáticas, que estoy segura y es lo que espero, porque no podemos aceptar una situación como esta. Segundo, el tema de que no permitan por lo menos que esa embarcación se detenga. Mirar, es que estaban escondidos.
apréndalos, hágale la entrevista correspondiente y cuide su derecho al debido proceso. Porque si están cometiendo una infracción, todo ser humano tiene derecho al debido proceso. Es que ni siquiera eso, cosas tan fundamentales, que no es que yo necesito conocer la ley, porque además el desconocimiento de la ley no implica su incumplimiento, pero estamos hablando meramente de la lógica y sentido común. Yo estoy abismada y horrorizada de que esto esté sucediendo, de que el año pasado, o sea, hace un año, no sé si recuerdas que una embarcación con 42 venezolanos, la misma historia, sí, que los rescataron como por del Tamacuro, sí, y que el estado de Trinidad y Tobago se lavó las manos. Las autoridades venezolanas, ¿de qué forma presionan para que esta situación no vuelva a repetirse? Bueno, porque es que entonces el Estado venezolano es el culpable de la migración venezolana, punto y aparte que sí, pero debe haber un mecanismo para accionar. ¿Dónde está la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional Penal? ¿Dónde quedan los derechos humanos de estos venezolanos? Ay, que lamentamos mucho la muerte de este niñito. Sí, pero van a ayudar a esta mujer, por lo menos la van a recibir, van a costear los gastos quizás del traslado del cuerpo de ese niño hasta Venezuela, van a costear los gastos del traslado de esta mujer hasta Venezuela, o la van a aprender y apresar. Son muchas interrogantes las que hay, y en definitiva, pues lo escuchas por mi tono, y quienes me están viendo, que no me dan sino rabia que estas cosas pasen. Y aquí entonces viene la parte objetiva de mí como persona, y digo, ¿por qué? ¿Por qué siguen emigrando de esta forma? Es que me voy del país porque en el país hay delincuencia, no hay comida, no hay no sé qué, no hay medicamentos, no hay todo malo, todo malo. Señores, y emigrar así es bueno. O sea, poner su vida en riesgo y la de sus hijos es bueno. A veces es te mejor. dicen, allá donde llegue por lo menos me van a dar 3 comidas. Sí, Incluso en los centros de detención. Sí, me van a dar 3 comidas. Claro, pero ¿y el gasto que haces para llegar al centro de detención? Entre $3,000 y $8,000. O sea, ¿por qué no pensarlo mejor? Repito. Y me han insultado por Instagram y últimamente, que es que usted vive en una burbuja, porque yo estoy en Estados Unidos, tengo 4 carros, una camioneta, no sé qué. Pero eso no le pasa a todo el mundo. Las historias migratorias son individualísimas. No todo el mundo corre con la misma suerte. La venta indiscriminada del sueño americano no es tal cosa. Para obtenerlo primero hay que partirse el lomo, pero para llegar a él tienes que pasar por esto y bueno, ver que salgas con vida. Y suena dramático, pero es que lo estamos viendo con hechos, no es que María Montoya lo está diciendo. Sí, estoy un poco ofuscada por lo que sucede, porque la gente sigue sin pensarlo, y tengo un cliente con el que hablo mucho de estos temas y me dice, María, pero es que tú tienes que entender que la gente quiere estar con su familia, que emigran de esta forma porque están desesperados. Entonces, ¿yo qué le digo? Y cuando se muera alguien, no lo vas a ver. No solo vamos a poner, no lo pongamos tan dramático. Los venezolanos que están emigrando en este momento están siendo carne de cañón y mano de obra para las grandes redes de delincuencia. En México, por ejemplo, o en los pasos fronterizos entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, estamos siendo carne de cañón para la prostitución, para el narcotráfico. No pareciera que eso no lo ven, no lo toman en cuenta, y vuelvo y repito, no se está tomando en cuenta ni la educación migratoria, por lo menos esencial, y la información real, y la parte emocional. Mi vecina me decía ayer, ¿hasta qué punto hay verdadera conciencia internacional de la razón por la cual es la estampida de venezolanos que se van del país? Porque aquí hay un régimen criminal, porque aquí hay una dictadura criminal que están huyendo de ella. Y entonces, ¿por dónde están las solidaridades con el pueblo venezolano y no las solidaridades con el régimen que mal gobierna el país? Mira, sí, lo que estás diciendo, pero partiendo del hecho que todos los estados tienen un deber de prestar resguardo, ayuda y apoyo a los venezolanos que se calificaron ya como refugiados. Y nuevamente lo repito porque siempre es bueno refrescarlo,
todos son migrantes, pero no todos son refugiados. Los refugiados son calificados así por el Estado que los recibe, porque vienen de una crisis, porque no pueden regresar a su país o porque son perseguidos políticos. Si ya estamos siendo calificados como refugiados en migración, la segunda del mundo, la primera de Latino y Centroamérica, la primera que ha sucedido después de 50 años, etcétera, etcétera, ¿por qué no cumplen el deber de protección internacional para estas personas? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta. Y luego voy a ser categórica aquí y con todo respeto para los colombianos. Mi mamá es colombiana, valga decir. ¿Por qué el Estado colombiano o qué hace el Estado colombiano con la ayuda económica que recibe para atender a los venezolanos si el 50% de los que están en Cúcuta son indigentes? Sí. Son preguntas que me hago. También, repito nuevamente, como digo una cosa, digo la otra. La migración o los que están migrando ya el último año, los últimos 2 años, son personas de bajos e inexistentes recursos económicos, pero también estamos exportando delincuencia. Sí. Y gente que está acostumbrada a lo que viene pasando desde el 98, 99 para acá. Yo te doy y te inculco que yo te debo todo, yo soy tu papá y te tengo que mantener, y no te inculco valores, no te inculco la importancia de valerte por ti mismo, no existe. Entonces, claro, yo llego a otro país a dar lástima, a mendigar, porque lo vimos incluso en algún momento en Brasil, donde una mujer decía, es que ustedes me tienen que dar una casa porque yo soy refugiada, migrante venezolana, tal. Yo no te tengo que dar nada, gánatelo. Yo soy madre y lo aplico en mi casa con mi hijo. La importancia de infundir los valores en este momento es crucial, porque vemos lo que está pasando. Se nos está acabando el tiempo. Sí, ya vi que te hicieron señas. Sí, no, y Erika creo que tiene represadas allí miles de inquietudes. Hay muchas reflexiones y, por ejemplo, nuestro amigo Joaquín Lombardi comenta que emigró hace casi 22 años por causas médicas y lo que aconseja firmemente es seguir los procedimientos legales. No es fácil ni rápido, pero es la forma segura. Así es. Está Adrián Marín, que hace un comentario y dice: señor Mingo, excelente el abogado, la explicación es la correcta. El amarillismo es brutal en el tema. Entrar a Estados Unidos ilegalmente es un riesgo. ¿Qué harías si yo entro por la ventana de tu casa de manera ilegal? Y por ese mismo orden está también lo del caso de los venezolanos que naufragaron en ruta hacia Curazao, ahorita, que están detenidos en una cárcel. Bueno, sigue la migración, María, sigue la migración. Se nos agotó el tiempo, querida amiga. Querido, estoy siempre a la orden, como ya lo sabes, para hablar de este tema, y siempre trato de mantenerme informada y de tener una opinión objetiva, porque también eso es importante. Sé lo que estamos pasando, pero también sé a lo que nosotros mismos nos exponemos, y eso es lo grave de la situación. Gracias por estar acá una vez más, Gracias amigos. a ustedes por la invitación. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes, amigos. Y recuerden, como siempre decimos, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.